Con su venia, señor presidente, saludo a mis compañeras y compañeros integrantes de la mesa directiva. Enhorabuena, felicidades, que haya mucho éxito en este trabajo tan importante, pero también tan delicado, porque es delicado el conducir los trabajos de una legislatura plural, propositiva sí, pero crítica también. Y hay que congratularnos de que así sea. Saludo a todas y a todos mis compañeras y compañeros diputados, al público que nos sigue a través de los diversos medios, a los medios de comunicación. De manera muy particular saludo los mensajes que nos han compartido quienes han representado a cada uno de los grupos parlamentarios y que me han antecedido en la palabra. Los saludo porque tenemos muy claro que la realidad con la que nos vienen a ilustrar es una realidad en el terreno de lo ideal. Y me parece que para poder resolver la gran problemática que enfrentamos en el Estado de México, debemos también apuntar a reconocer la realidad concreta. Y la realidad concreta es la que en el día a día estamos nosotros recibiendo a partir de nuestro contacto con la ciudadanía del Estado de México. Y lo digo en estos términos porque, si bien es cierto que el grupo parlamentario, las diputadas y diputados del grupo parlamentario de Morena, somos críticos, somos propositivos, pero también luchamos mucho por lograr ser objetivos, porque no creemos que con la buena intención, con la retórica o el discurso podamos resolver a fondo la problemática que nos presenta la realidad de un Estado como el que tenemos. Porque hay que diferenciar. Necesitamos saber qué Estado tenemos para poder pensar y marcar una posición sobre qué Estado queremos. Por esa razón, y lo digo con mucho respeto, nos da la oportunidad el estar en esta tribuna para poder compartir con la libertad que nos otorga no solamente el derecho constitucional de expresar con libertad y con respeto, sobre todo, lo que creemos, lo que pensamos, lo que vemos, lo que entendemos, sino también compartir la visión que tenemos para poder resolver las grandes necesidades que día a día laceran la dignidad humana, no solamente de quienes lo sufren, sino también de quienes nos asumimos como sus representantes. Sería muy vergonzoso para algunas y algunos, y lo puedo decir con conocimiento de causa, de los que estamos aquí en esta legislatura, salir a la calle, a nuestros distritos, enfrentarnos a nuestros conciudadanos y no llevarles resultados. Porque la política, que hacemos política aquí en esta legislatura, se mide por resultados. Y si bien es cierto que nuestro trabajo político es muy especial, con tareas muy especializadas, también es cierto que no podemos ajenarlas del conjunto de eventos, de acontecimientos, de fenómenos de carácter social, político, económico, cultural, que se vive en el día a día. Y por eso no podemos separar el trabajo legislativo del trabajo político, que es una actividad humana, universal y que tiene un propósito: servir, desde luego, a la conciliación, ciertamente, pero también servir al cumplimiento de la función central de quien hace política.
porque nos tenemos que preguntar, ¿para qué hacemos política? Si no es para ayudar a resolver la problemática que se vive cotidianamente, si no es para poder buscar la conciliación de los puntos de vista, de las propuestas que nos permitan ir solucionando las necesidades de un pueblo ávido de justicia social, de un pueblo ávido de atención, porque el pueblo necesita que se le escuche, y así es como debemos entender la atención que les debemos, atenderlos, escucharlos. Y no puede ser menos cuando nosotros, los legisladores, nos planteamos cuál es la esencia de nuestro trabajo en este recinto, cómo vamos a dignificar esa curul, si no es primeramente con la búsqueda de las coincidencias y la superación de las diferencias que necesaria y naturalmente tenemos, porque nuestra posición, nuestro trabajo y nuestra responsabilidad de ninguna manera es neutro, no es neutral. No podemos abjurar, no podemos negar de dónde provenimos y a quiénes representamos. Y por lo tanto, nuestro trabajo político en la legislatura debe estar vinculado permanentemente al trabajo que se hace en el día a día en la calle, en las comunidades, en el contacto con la gente. Visto así, compañeras y compañeros, las diputadas y los diputados sí tenemos la obligación de organizar nuestro trabajo, de ordenar nuestro trabajo, y para ello nos planteamos generar una agenda de los temas que, de acuerdo a la concepción que tenemos del quehacer legislativo, de acuerdo a la línea política de nuestro partido, porque aquí todas y todos representamos a un partido político. No somos ajenos a los partidos políticos. No cuando somos electos, automáticamente dejamos de lado el manto que nos distingue política e ideológicamente en la lucha por alcanzar la justicia, por acabar con la desigualdad, por construir un estado de equidad, donde combatamos la violencia, el crimen, el hambre que padecen cuando menos el 60% de los mexiquenses. No podemos dejarlo de lado. Necesitamos asumir esa responsabilidad y compartirla. Y lo vamos a hacer cumpliendo con nuestra tarea, una tarea específica. En este grupo tenemos muy claro que debemos trabajar legislativamente en el terreno constitucional, legal y jurídico para poder generar las condiciones de una mayor responsabilidad, de una mayor capacidad de respuesta para los municipios. Y por eso tenemos un eje temático con el cual nosotros seguiremos trabajando, que es el fortalecimiento municipal. Y dentro de ese eje habremos de considerar si hay necesidad de revisar el marco constitucional, legal o jurídico para darle viabilidad a la célula del poder republicano en este país, que es precisamente el municipio. Necesitamos combatir un grave flagelo que no es de nuestro tiempo. Lamentablemente es un flagelo que a lo largo de la historia de la humanidad se ha expresado de muy diversas maneras, pero igual a lo largo de la historia de la humanidad se ha luchado por combatirlo. Por esa razón, compañeras y compañeros, tenemos que entender que la corrupción no es el resultado de las malas actuaciones
de las generaciones presentes. La corrupción es un problema del tiempo. Nos ha tocado vivir este tiempo, un tiempo de corrupción, pero también, afortunadamente, quienes tenemos conciencia de ello, estamos viviendo el tiempo del combate a la corrupción en el ámbito de nuestra responsabilidad y, desde luego, con el alcance de los recursos que nosotros mismos podamos ir construyendo. Y es en la legislatura donde también tenemos que entrar al combate a la corrupción. Y va a aplicar no para alguien neutral, estará dirigido precisamente y de manera muy especial y particular a quienes ejercen o ejercemos administración pública. El tercer eje es la modernización legislativa. Desde luego, felicito al diputado Jesús Izquierdo por habernos traído a la memoria este gran acontecimiento, porque son 200 años efectivamente. La primera Constitución del Estado de México ya se promulgó en 1824, hace 200 años. Pero necesitamos permanentemente revisarla, adecuarla, modernizarla, para que sea viable y responda a los tiempos. Por eso creemos que la modernización legislativa debe ser una de las tareas y uno de los retos que a estas generaciones, quizá no solamente a esta 61ª legislatura, sino a las que sigan, nos corresponde entregar para quienes vienen atrás de nosotros. Justicia, derechos humanos y grupos vulnerables. Esa es una de las necesidades, porque es lo que día tras día aquí, frente a este Palacio Legislativo, al Palacio de Gobierno, al Palacio de Justicia, tenemos que nos recuerdan, el recordatorio de que necesitamos justicia, de que necesitamos respetar los derechos humanos, ayudar a que se respeten, porque de lo contrario, compañeras y compañeros, no podremos quitarnos ese grave estigma de querernos ver o señalar como entre ellos y nosotros, o nosotros y ellos. Ese debe ser el principal propósito de un legislador. Con la ley en la mano, ayudar a sensibilizar ética, moral y políticamente a que no haya esa diferenciación que nos remite al terreno de la discriminación, al terreno del racismo, al terreno de la marginación, porque lamentablemente durante este periodo nosotros hemos logrado entender que vivimos una larga noche de discriminación, de marginación, porque aunque aquí en el discurso, afuera, en cualquier evento público, tenemos las mejores intenciones, en la vía de los hechos no logramos superar eso. Por eso estamos peleando, y todos y todas, por el respeto a los derechos humanos, el respeto a los pueblos originarios, el respeto a las diversas comunidades que se han organizado para defender sus derechos, el respeto a la mujer como tal. Eso tiene que ver cuando nosotros dejamos de entender que no somos ellos y nosotros, sino que somos todos y todas. Y por eso saludo algunos de los discursos que aquí se expresaron en esos términos. Ojalá podamos coincidir en poderlos hacer realidad. Desarrollo agrario, urbano, medio ambiente, desarrollo metropolitano, materia administrativa, son parte de los ejes temáticos de nuestra agenda legislativa. Las hemos presentado, están trabajándose algunas
en comisiones, otras serán nuevas, pero finalmente habremos de buscar alcanzar las metas que nos hemos propuesto, con un solo propósito, que de veras le demos dinamismo a la legislatura y que no nos distraigamos efectivamente. Concentrémonos en nuestra responsabilidad, pero tampoco podamos pretender creer que vamos a ser ajenos al proceso en el que estamos inmersos. Nada nos es ajeno. Somos parte de esos procesos, somos resultado de esos procesos. Entonces no podemos abjurar de lo que es nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza es política, el tema es cómo entendemos la política, para qué queremos hacer política y al servicio de quién. Nuestro propósito como miembros de este grupo parlamentario, a partir de nuestra plataforma de principios, de nuestra línea política, es ser críticos, es ser propositivos, pero sí tenemos muy claro que hay una élite a la que nosotros no estamos dispuestos a servir. Hay una élite que se ha encargado de menoscabar, de explotar, de buscar mantener en la pobreza, en la marginación a millones de mexicanos a nivel nacional y millones de mexiquenses en esta entidad. Con ellos no podemos caminar y tenemos que dejarlo claro. Y a mí me parece, como lo dije en algún momento, yo no veo aquí a ninguna diputada ni a ningún diputado que se pueda identificar como parte de esa élite. Por eso lo digo con toda claridad. Los invito a que hagamos un ejercicio de voluntad, pero también un ejercicio de análisis para que podamos generar un diagnóstico de manera conjunta de qué es lo que el Estado de México necesita, qué Estado necesitamos. Necesitamos un Estado donde se vaya erradicando la pobreza, la injusticia, la inseguridad, el crimen, el abuso de autoridad, donde rescatemos los derechos de todas y de todos, efectivamente, porque grandes sectores de la población han sido olvidados a propósito de favorecer a pequeños sectores de la sociedad. Y eso es inequidad, eso genera violencia, de ahí viene la violencia. Y estamos obligados como legisladores a combatir la violencia. En el ámbito de nuestra tarea y responsabilidad tenemos el instrumento para hacerlo, que es precisamente el marco constitucional, legal y jurídico. Hagamos uso de ello, compañeras y compañeros, porque nos lo demanda la sociedad mexiquense. Salgamos con buenos resultados en este segundo periodo del segundo año de trabajo constitucional de esta legislatura. Muchísimas gracias. Buenas tardes.